Buenos días, Flor. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Rodri. Gracias a ti por invitarme. La verdad que fíjate que seguramente hablábamos antes, ¿no? En bambalinas, antes de arrancar, de que te corta un poco la jornada de gimnasio, pero agradecerte este espacio porque lo que está pasando con estas conversaciones, la verdad que es muy bonito, ¿no? Porque creo que es dar voz a personas que tenéis mucho que contar, mucho que aportar, y luego también quien quiera acceder a esta información, incluso después hay gente que se está poniendo en contacto con vosotros y vosotros, ¿no? Para aprender más, pues creo que es algo muy importante hoy en día, ¿no? Y sobre todo que hay en varios podcasts donde hay gente, perfiles que están repitiendo, ¿no? Es como que se están enrolando entre podcasts, pero yo creo que hay muchas voces todavía por descubrir, ¿no? Así que te agradezco muchísimo aceptar el marrón de venir a este Mar- espacio. Marrón para nada, sí, es un placer y lo que tú dices, dar voz también a los deportistas o de deportes minoritarios, creo que también es importante para poder seguir creciendo todos en el mundo del deporte. Total. Fíjate que cuando hablabas o comentas ahora de minoritario y la cantidad de alegrías que nos han dado, ¿no? Como país y demás, ¿no? Ahora te preguntaré un poco también sobre esto, ¿no? Porque fíjate, yo tuve la suerte de vivir parte de tu deporte muy indirectamente, ¿no? En Santander, que había un equipito en su día, y en la Albericia y demás, y es un deporte que siempre me fascinó, pero bien es cierto como comentas, ¿no? Entraremos también ahí, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Con algunos deportes o con otros deportes, ¿no? De forma totalmente abierta, ¿no? Porque al final vivir como deportista, dependiendo el deporte y dependiendo el lugar, no tiene las mismas reglas, ¿verdad? Así que luego entraremos, si te apetece, también en esa parte. Y sobre todo la pregunta de salida, que es una pregunta un poco abierta, ¿no? Es ¿quién es Flor? ¿No? Habrá gente que te conozca, gente que conocerá cosas nuevas de ti en esta conversación y gente que todavía no te conozca, pero ¿cómo te definirías, ¿no? ¿Quién es Flor? Pues a mí me gusta empezar siempre definiéndome como una persona pues apasionada, comprometida con las cosas que hago, aparte de deportista, como una persona normal y corriente, como el resto de seres humanos. Pero bueno, por suerte tuve la suerte de poder dedicarme al deporte y me dedico al deporte. Soy deportista profesional de hockey hierba. Y más allá de los resultados y de todo eso, creo que me considero una persona que me gusta crecer cada día, tanto dentro como fuera de los terrenos de juegos. Y creo que si tuviese que definirme en algunas palabras, creo que sería disciplina, resiliencia pura y dura después de haber vivido eh, lesiones dentro del deporte, que al final es algo muy duro para un deportista, y amor por lo que hago. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque te van repitiendo en algunas conversaciones algunas de estas características. Hablabas ahora, fíjate, de lesiones y no hemos preparado la sesión, más allá de cuánto tú entiendas, ¿no? Para ver un poco el desboce. Y fíjate que en su momento para mí fue muy duro, algo que me sucedió, pero luego ha tenido mucho sentido, ¿no? Yo con 17 y 18 estaba en segundo año de División de Honor, todo iba bien, justo tuvimos la mala suerte que algún compañero de primer equipo o de segunda vez se lesionaba, al ser portero subías más rápido, ¿no? Porque éramos dos por plantilla. Y la verdad que pues entrenaba a veces con segunda B, a veces con gente no convocada de primer equipo, seguía con División de Honor y me rompí. ¿No? Tuve una rotura muscular. Y me rompí antes de ir con la selección cántabra, cosa que el portero de Racing casi nunca iba, porque podíamos estar, si no recuerdo mal, entonces en el campo, si metiese el portero solo podían jugar dos compañeros, y posiblemente hubiéramos disfrutado de algún entrenamiento, Chema, Robert y yo, con la española, ¿no? Todos los años convocaban a ciento y pico chicos, y hubiera sido algo maravilloso. Pero fíjate, de repente uno, sin dar cuenta, lleva su cuerpo al límite y en este caso el cuerpo te frena, ¿no? Y esto, claro, a veces no estás a edades muy tempranas. Y yo lo que viví fue de cómo todo el mundo estar contigo, que bien vas y rodo y tal, y te verás como el siguiente fin de igual debutas en segunda vez y lo otro, a tirarme pila de horas con muchas, yo recuerdo con mucha soledad, ¿no? En el vestuario o con el fisio, ¿no? Y claro, en el momento lo tenía una edad muy temprana. Ahora yo te hablo, casi tengo el doble de edad que por entonces, ¿no? No casi, tengo el doble de edad. Y pudiendo unir esos puntos hacia atrás, tal vez todo eso ha sido un gran maestro, ¿no? En el momento duele, en el momento no sabes por qué toca, lo sientes súper injusto, ¿no? Es un proceso incluso de pérdida de duelo interesante, pero luego te vas dando cuenta cuando has dicho disciplina, resiliencia, echarle ganas. Luego, cuando te pasa otra cosa en la vida similar, ya sea interna o externa, si sigues respirando, has cogido recursos a una edad muy temprana. No sé qué opinas de esto, Flor, ¿no? No, no, 100%, 100% pienso como tú, pienso que obviamente
es lo peor que le puede pasar a un deportista, el lesionarse. En mi caso fue cruzado de menisco, o sea que puede Wow. ser la peor lesión, que es la más larga. Y es lo que tú dices, es que te enseña. Yo soy una persona totalmente distinta después de recuperarme. De hecho, hay una de las preguntas que tú que me ibas a hacer de qué hitos han sido claves en tu vida y he estado pensando, contesto cosas de éxito de, por ejemplo, que ahora hemos quedado terceras de Europa después de haberme recuperado, muchas gracias, después de haberme recuperado de una lesión, haber podido volver a la selección y haber conseguido esta medalla, o de verdad un hito que creo que a mí me ha marcado es superar la lesión de ligamento cruzado. Entonces, yo creo que al final si pones una balanza, sí, los éxitos son maravillosos y volver al alto rendimiento es espectacular, pero uno de los hitos que de verdad me han marcado a mí en mi carrera ha sido superar esa lesión de cruzado y de menisco, que al final pues me dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París. Ay, qué flor. Entonces, sí, para mí eso ha sido un hito, pero ha sido un proceso muy duro, no te voy a mentir. Bueno, creo que cualquier deportista sabe de lo que hablo. Yo antes de lesionarme de ligamento cruzado y menisco no sabía de verdad la gravedad del asunto. Creo que hasta que no te pasa no eres totalmente consciente de verdad de lo que conlleva recuperarse de eso, pero también ha sido un proceso muy transformador. Me ha permitido redescubrir toda la fortaleza mental que tendría, y volver al camino por encima del resultado. Qué bueno. Qué bueno. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque la preguntita de hitos claves, ¿no? De carrera personal y profesional. Hay algo que últimamente estos años creo que he ido recordando, voy aprendiendo, hay veces que se olvida, pero me gusta hablar como que tenemos maestros o maestras que te enseñan con dolor y otras con amor, ¿no? ¿No? En este caso, Totalmente. haciendo este símil, pues igual conseguir ese tercer puesto ha sido el resultado de un trabajo muy duro, ¿no? Y finalmente hay un momento, ¿no? Efímero en el cual uno sube a podium, ¿no? Pero eso que nos enseña a veces con dolor es igualmente importante. Lo que pasa es que igual en el momento no somos conscientes, ¿no? No nos damos cuenta. Fíjate que esa lesión que comentas, hace poco un amigo que también Víctor Cocera, que hemos entrevistado hace unas semanas, también estaba pasando por ese proceso, se rompió. No sé si era menisco o menisco y ligamento cruzado o ligamento cruzado, no, o ambas. Ya le deseo ánimo, ¿eh? Sí, ya está. Mira, ayer le puse de hecho, un audio y digo, ¿cómo andas, Titán? ¿No? Y me dice, Rodri, ya estoy en la semana 12 y empieza a ser autónomo. Está trabajando en Barcelona con gente que se dedica únicamente a ese tipo de lesión, ¿no? Entonces, Qué guay. fíjate, Flor, esto que comentas que interesante, ¿no? Porque hoy en día lo que yo estoy viendo mucho en empresa, ¿no? Que estos últimos 6 años, aunque los 11 también viví en empresa, ahora estoy estos 6 años, como te comentaba antes, pues en muchas empresas y veo a veces apatía, ¿no? Gente que ha tirado la toalla, ¿no? Gente que ha perdido la ilusión en ocasiones, ¿no? O preguntan por motivación. Ayer mismamente en Sevilla una persona hablaba por la función de la fuerza de voluntad, ¿no? Y yo le decía con todo el cariño, si la fuerza de voluntad está de maravilla, el problema es que no todos los días te levantas con la pila de fuerza de voluntad, ¿no? La motivación y la fuerza de voluntad ayuda a empezar, ayuda de alguna forma a meter un poquito de sprint y energía al proceso en el que estés, pero es la disciplina y el hábito lo que te ayuda a mantenerte, ¿no? Y fíjate, Totalmente. gente a tu nivel no ha podido hacer otra cosa diferente a esto posiblemente, ¿no? Bueno, porque al final, bueno, nosotros nos dedicamos a ellos y cuando te para algo dejas de poder dedicarte a lo que tú quieres, no porque no quieras, sino por una lesión, en este caso, luchas hasta el final. Pero yo creo que también hoy en día, como vivimos en piloto automático con la sociedad y vivimos a una velocidad de 100 revoluciones todo el rato, creo que a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles, del levantarme con un propósito, el que qué voy a hacer hoy y con qué ganas lo voy a hacer hoy. Creo que al final es muy importante en el día a día también parar un segundo a pensar qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y luchar a muerte por eso. Y creo que hoy en día cuesta, pero creo que es importante tenerlo siempre en mente. Total, fíjate qué interesante, ¿no? Yo me considero una persona que no puede vivir sin propósito, sin sentido y fuera de coherencia, ¿no? Y claro, esto puede ser una virtud o puede ser una jaula, ¿no? Porque en ocasiones, Totalmente. ¿no? Siempre en margen de mejora, ¿no? Yo siempre hablo del concepto de insuficiencia, que la gente que, y no, sea deporte o otros ámbitos, ¿no? Pero tendremos a vivir la vida al máximo o implicarnos al máximo, también tenemos ese pequeño motor de que a veces sentir que nada es suficiente, ¿no? Eso es lo que te impulsa en ocasiones. Hay una mejora, un 1% lo que toque. Lo que pasa es que también hay otra parte, de aprender a gestionar.
esa mejora continua, ¿no? Fíjate que escuchándote, Flor, em, creo que es un momento para hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver, ¿qué entiende Flor por alto rendimiento, ¿no? Si echas la mirada atrás de todo lo que has vivido, ¿qué es alto rendimiento para ti hoy? Y si tal vez ha ido cambiando la definición con el tiempo. Pues para mí el alto rendimiento no solo se limita a entrenar o muchas horas o a competir al máximo nivel. Después de haber vivido mis experiencias, creo que al final es una forma de vivir, es una forma de vida, es dar lo mejor de uno mismo cada día, cuidar los mínimos, los detalles, tener una mentalidad fuerte y una actitud de mejora constante. Da igual el terreno en el que, o sea, yo te hablo desde el deporte, pero desde una empresa, desde trabajar en un cajero, es que cada uno tiene su forma de vida y creo que dentro de cada uno hay un alto rendimiento, si uno quiere. Y creo que eso, pues la actitud es lo que define para mí el alto rendimiento, el cómo hacer las cosas. Y también, pues creo que también implica, es lo que te he dicho antes, el saber descansar, el cuidar el cuerpo y la mente, mantener un equilibrio emocional para rendir. Eso para mí sería la definición de alto rendimiento. Pues enhorabuena, ¿eh? Porque cubres un 360 muy interesante que no es el común. Fíjate que en alguna conversación les comentaba, tuve un entrenador, ¿no? Un buen entrenador. eh, pero que en un verano, haciendo dobles sesiones, yo empecé a ver que algunos compañeros empezaban a acusar, ¿no? De hecho, uno se fue con una lipotimia, no fue ni una ambulancia y demás. Y yo siempre he sido bastante mediador y conciliador y le enganché por banda y le dije, oye, si seguimos así no llegamos a viejos. ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo, no me pagan para que llegues a viejo. Me pagan para sacar lo mejor de ti este año. ¿No? Entonces, fíjate que me ha encantado la parte que has puesto, ¿no? De gestión emocional, la parte que has puesto de sostenibilidad, de entender que el alto rendimiento nunca puede ser a corto plazo. Y que si es a corto plazo, puedes correr el riesgo de tener una lesión de cualquier tipo, puede ser mental, puede ser emocional, puede ser física, ¿no? Al final ya nos vamos dando cuenta que somos un bloque, ¿no? Alimentado con diferentes dimensiones, ¿no? Y al final, en el medio plazo, puedes entrar en lugares muy complejos por haberte excedido durante temporadas concretas, ¿no? Entonces me gusta mucho esto que nos regalas. De hecho, recupero algo que decías antes, eso venía un poquito más adelante, pero ya que lo has sacado, el sentido y el propósito, ¿no? ¿Qué es para Flor el sentido, ¿no? Tener una vida con sentido. Hablabas de alto rendimiento como una forma de vida también, ¿no? Y el lugar del propósito, ¿no? ¿Qué entiendes tú por propósito? Pues yo creo que el propósito es lo que abarca todo. Creo que es lo que hace que me levante cada mañana, sea a una hora o a otra, y lo que da sentido pues a cada entrenamiento y a cada esfuerzo que hago cada día o que hacemos, que deberíamos hacer todos cada día. Tengo claro por qué hago las cosas y eso me ayuda a mantener mucho el foco en lo que quiero, en el camino, en disfrutar el camino, incluso cuando hay obstáculos, ya sea una lesión o sea cualquier circunstancia que pase en el día a día. Creo que tener propósito hace que sigas un foco y un camino para lo que uno quiere. Qué bueno. Y fíjate que esta pregunta no se ha hecho a nadie, pero dado que veo esta lucidez, ¿no? Y cómo utilizar los términos, ¿crees que se puede tener o mantener en el tiempo actitud sin tener un propósito claro? ¿Crees que la actitud se puede mantener mucho tiempo si no hay un para qué claro, ¿no? Un propósito claro. Creo que una cosa no quita la otra, porque tener actitud en esta vida es también muy importante. Cuando a veces no tienes un propósito, tener actitud te ayuda a seguir hacia adelante, pero creo que la actitud es lo que te hace vivir en el día a día. Creo que con actitud vives en el día a día, pero cuando miras un poco a largo plazo, si no tienes un propósito, te quedas en el día a día y al final, pues cada uno tiene que proyectar lo que quiere en la vida y si tú proyectas lo que quieres y te planteas y te das a ti mismo la seguridad de que lo vas a conseguir o que lo quieres conseguir por lo menos, porque a veces no se consigue. Yo en mi caso no llegué a jugar unos Juegos Olímpicos y era, lo que, era mi propósito, mi sueño, no llegas, a veces uno no llega y no pasa nada, eso no quiere decir que no haya sido exitoso el viaje, pero creo que sin propósito es muy difícil poder uno conseguir sus sueños. Y bueno, fíjate, hay una frase desde hace un tiempo me acompaña, que me gusta mucho, no sé a quién se la escuché, ni de quién es. Se la escuché también a Tony Robbins, pero creo que tampoco es suya. Y decía algo así como, no es la meta,
solo, sino en quién te tienes que convertir para conseguir esa meta, ¿no? ¿No? Y escuchándote, claro, Víctor Coopers, por ejemplo, que habla mucho de actitud, ¿no? Y creo que ha democratizado un poco ese concepto y lo ha llevado a muchos rincones y ha hecho un trabajo, bajo mi punto de vista, ejemplar, ¿no? Pero fíjate que la actitud me ha encantado, ¿no? La eliges cada día. Pero igual el propósito alimenta esa actitud, ¿no? Y te explico un concepto que a mí me ayudó, que igual lo conoces. Hay un libro que también hemos hablado en este podcast, que ya cada vez es más conocido, es uno de los que yo suelo regalar. em, A de ver varias cuándo me llega. universidades. Si le quieres, aparte te enviaré uno de los míos si quieres. Y luego te preguntaré qué tipo de libros te gustan y buscamos alguna cosita, faltaría más. Y mira, y si este no lo has leído, te la hago llegar. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿no? No, no sé Vale. cuál es. Pues que sepas, oye, hay compromiso ya grabado de que me comprometo a hacerte llegar este libro. Y fíjate qué interesante, ¿no? Te voy a contar solo una cosita. Es un libro complejo, es un libro ambientado en un campo de concentración, lo cual em, no es un libro sencillo, pero yo intenté leerle hace años varias veces y en un viaje pude leerle el tirón. Y saqué varios aprendizajes. Y una cosa que me gustó mucho, este chico, de hecho, Beto Frankl fundó la logoterapia, la terapia basada en sentido. Y él decía que había gente en el campo de concentración que sobrevivió porque no podía morir, porque tenía un para qué más grande, ¿no? Es decir, alguien que cuidar fuera, un hijo, volver a ver al amor de su vida, volver a ver a su abuela, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque haciendo esa analogía con el alto rendimiento, cada fin de o cada trimestre vemos un partido semana a semana prácticamente. Hay metas muy concretas, ¿no? Después, el propósito de equipo muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Trasciende el equipo, a veces tiene que ver con la selección española, ¿no? A veces tiene que ver con otro tipo de grupo, ¿no? De forma que la actitud no te queda otra que alimentarla para estar al día con tus compañeros, ¿no? Un amigo mío siempre decía, yo aunque esté en el banquillo, intento entrenar como el mejor porque hago mejor a mi compañero y él me hace mejor a mí, ¿no? Pero ese propósito grupal que yo te adelantaba antes cuando hablábamos antes de empezar a grabar, y yo sentía en el vestuario, eh, me he tenido que buscar la vida de encontrarlo de otras formas, porque yo ya necesitaba, me había hecho, discúlpame, pero adicto a esa sensación, ¿no? De ir meta a meta. Yo, por ejemplo, me comprometía con el grupo, nunca pensé en comprometerme conmigo, ¿no? Porque me comprometía con el grupo, yo no fallaba a entrenar, yo me cuidaba para el grupo. ¿Qué pasa cuando ya no tienes grupo? Te enfrentas a lo más complejo, que es cuidarte porque te tienes Así que cuidar, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? La parte de sentido, la parte de propósito, es algo que me gusta mucho investigar estos años, porque no es un concepto sencillo, pero yo sí me quedo con la parte de vocación de servicio, la parte de que lo que los talentos y dones que cada uno tenemos a este mundo no son para nosotros, para nosotras, sino para ser compartidos. Y luego busca algo más grande que tú, es decir, lo que tú has dicho, algo que, como no sabes lo que nos va a pasar mañana o la semana que viene, que va a veces incluso a tambalear nuestra vida, ¿no? O a reventarla de múltiples formas, tienes que tener algo a lo que agarrarte, algo importante, ¿no? Y esto, en mi totalmente. experiencia, tiene que ver con los demás. Es decir, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser tu pareja, puede ser una asociación, puede ser un equipo. Es decir, ya no solo mirar por ti, que también, pero en mi experiencia muchas veces eso de motor no ha sido suficiente mirar por mí. Necesitaba estar alineado con una causa justa, ¿no? No sé qué opinas de esto, Flor. Yo creo que lo que tú dices de mí, uno tiene que mirar por sí mismo, porque creo que el propósito uno lo encuentra cuando hace introspección y mira por sí mismo, pero es verdad que no nos podemos olvidar de lo que sucede alrededor, que a veces ahí están las pistas de lo que uno quiere, lo que uno busca y por lo que uno lucha. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate cuando te escuchaba, ahora comentaba lo de las Olimpiadas, ¿no? Campeonatos de Europa o demás. Claro, esa es la gran meta en ocasiones, ¿no? Es como ese faro. Pero todo lo demás, escuchándote es lo que construye el camino a ese faro, ¿no? Tenemos dirección, tenemos foco, y es a lo que me refería, ¿no? Que hoy en día me cuesta encontrar eso en equipos de trabajo, porque parece ser que, bueno, yo el trabajo también lo vivo, tú antes decías, un estilo de vida, pues para mí el trabajo o el deporte pasó de ser de un estilo de vida, luego a ser los estudios un estilo de vida, y luego el trabajo un estilo de vida, de forma que no diferencio, y entiendo, ¿no? Personas Pero que eso es bueno, ¿eh? yo es que no sé hacerlo de otra forma, pero sí me Cuando encuentro uno con... encuentra que su estilo de vida es todo lo que hace en, pues, en los diferentes abanicos, eso es cuando uno al final es feliz, para empezar, y puede conseguir tener éxito, porque si no lo consideras un estilo de vida y lo consideras como un esfuerzo de tener que hacerlo, a veces están los obstáculos y muchas veces saltarlos es complicado. Oh, muchas gracias por esto, ¿no? Porque fíjate que
cada persona es un mundo y respeto a todas las formas, faltaría más, ¿no? De vivir, pero bien es cierto que yo no soy capaz a día de hoy, eh, ya sean las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, lo que sea, de tirar el boli, partir mi vida en dos. Como que siempre mi vida ha sido un continuo, ¿no? Y de repente, ayer llego a casa de Sevilla a las 9 de la noche y pasé un poco de tiempo en familia, faltaría más, pero ya mi cabeza estaba pensando, ¿no? En el siguiente proyecto, ¿no? Es como, eso alimenta mi día a día, ¿no? Ahí viene cierto lo que te comentaba. A veces he vivido que ese superpoder que hemos ido adquiriendo se convierte en una jaula, porque no es solo tenerlo, sino saber gestionarlo. Porque a veces, no sé, fíjate, esto todavía no lo hemos hablado en muchos capítulos, pero te lo pregunto. em, ¿Cómo vives las expectativas propias y externas? Es ¿No? muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso, que una de las expectativas que era llegar a los juegos, yo me rompí la rodilla en marzo del 2023 y los juegos eran en agosto, en julio-agosto del 2024. Entonces yo iba contracorriente totalmente. Y una de las expectativas que yo me había puesto era conseguir llegar a eso. Y gracias a tener ese objetivo, ese propósito de conseguir llegar, creo que mi recuperación y mi mentalidad fue la que me ayudó a llegar a recuperarme. Creo que sin ese propósito, sin haber tenido los Juegos Olímpicos ahí, porque también he vivido y vivo a día de hoy que compañeras no tienen ahora ese propósito de llegar a un torneo porque no hay nada, o ya lo han jugado unos juegos, entonces ahora ya están más distendidas y las recuperaciones son totalmente diferentes. Cuando tú no tienes la meta ahí que te come, te relajas y eso es inevitable. Entonces yo en mi caso agradezco 100% el haber tenido ese propósito de querer llegar, pero es verdad que es que a veces no llegas. Y yo me recuperé un mes antes de los juegos, pero al final estar un año fuera es carne de cañón para pues que el resto siga entrenando. Tú estás parada, pero el resto sigue su vida, sigue su propósito, sigue sus metas con actitud, porque al final unos Juegos Olímpicos, joder, ¿quién no quiere llegar a jugarlos, no? Entonces todo el mundo está a su 200% y tú estás empezando desde cero, llegando a ese 200% porque tienes propósito y actitud y mentalidad, pero es que a veces no es suficiente. Total. Pero eso no hace que no aprendas, que cuando pasan los juegos, que el momento de verlos, y al final yo tengo una hermana melliza que sí que ha ido a jugarlos, lo he vivido desde cerca, gracias a Dios por un lado y una pena por el otro, porque verlo desde la grada es muy duro, pero te das cuenta que quien quiere y quien lucha y quien trabaja día a día, objetivo a objetivo, meta a meta, foco a foco, llega a conseguir lo que uno se propone. Fíjate qué interesante, Flor, ¿no? Porque hay un discurso por ahí, Tony Nadal, ¿no? A veces le ataca, ¿no? Ese parte de discurso de que dice, oye, si quieres, puedes, ¿no? Y a veces lo llevan a tazas de Mr. Wonderful, ¿no? Esos mensajes que yo creo que no hicieron daño, pero bueno, igual depende cómo lo utilizas, te puede hacer daño, ¿no? Ostras, es un texto que alguien ha puesto ahí, tú eres responsable de lo que haces con ello, ¿no? Pero Total, fíjate lo que comentas, Flor, ¿no? Cantidad de equipos, cantidad de personas cuando les preguntas cómo han conseguido lo que han conseguido, normalmente lo que te dicen es, lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Es decir, fíjate qué interesante, ¿no? Hay alguien que viene y dice, no, querer no solo es poder, ¿vale? Pero querer te pone en el camino para demostrarte si puedes o no puedes. El querer yo creo que es condición necesaria. Pero fíjate, ¿no? Esto lo hablaba creo que en su día Michael Jordan, Kobe Bryant, ¿no? Esto lo escuché en equipos americanos, que muchas veces consiguieron cosas porque no escuchaban a los que decían que era imposible. ¿No? Ellos, o el caso que ponen a veces de Walt Disney, ¿no? Que tampoco conozco a este hombre, ni conozco su historia, ni sé si lo que se cuenta es verdad o no, pero también fue rechazado por no tener creatividad, ¿no? O Jordan fue rechazado porque no era bueno baloncesto en el instituto, al parecer, ¿no? Claro, te vas dando cuenta que te encuentras con personas por el camino cuya expectativa es potenciadora, efecto Pigmalión, creen en ti, y por lo tanto tú un día acabas creyendo más en ti de lo que tú creías incluso, pero otra gente por el camino que te dice lo contrario. Yo tuve entrenadores de educación física en el cole que me decían que el fútbol era una mierda y que no iba a pasar nada, y 2 años después, por casualidades de la vida, lo que tú dices, gracias a Dios, gracias a lo que tocó, pues estaba jugando en la cantera y me trajo unas alegrías. Ahora soy consciente de lo afortunado que fui. En su momento no era tan consciente. Hasta el punto que, fíjate, el tema de la lesión, te contaba lo de las expectativas, porque cuando yo me lesiono ese enero-febrero,
Claro, me pongo a recuperar para llegar. No llegué a la cántabra, a la parte de la española que cayó, pero llegué a la Copa del Rey, que te llamas en División de Honor. Y finalmente el último partido que no nos clasificamos contra Real Sociedad, perdimos allí y yo estaba en el banquillo. Y me acuerdo, bueno, me he encontrado con ese entrenador que tuve hace 2 veranos y me dijo, Rodri, te tenía que haber sacado, ¿no? Pero tenía un compañero que tiene un año más que yo, ¿no? En ese año, Sergio tenía un año más que yo y jugó él. Pero fíjate, yo, cuando escuchando a este entrenador, digo, todavía lo recuerdo después de casi 20 años, número uno. Pero número dos, a mí me hizo pensar lo que yo sentía entonces. Y yo había perdido un poco la confianza en mí. Tenía miedo a romperme otra vez. Recuerdo esos 2 meses cuando empecé a entrenar con los compañeros e incluso iba a dobles sesiones, iba a entrenar con porteros más jovencitos y mi entrenador de porteros, Pedro Alba, recuerdo 2 veces que me mandó, bueno, me echó al vestuario. ¿Por qué? Porque me decía, le estás echando narices y esfuerzo, pero lo que necesitas ahora es estar más calmado, porque por un lado sientes más desconfianza y aprietas esfuerzo, no para recuperarlo, pero cada uno tiene sus tiempos. Yo es lo que me fui dando cuenta. Totalmente. No era cuando yo quería. Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, me acuerdo cuando salió la lista definitiva de los Juegos Olímpicos, que yo estaba aquí con mi familia, eh, esperando a que nos llegase, y cuando, claro, cuando tú ves que no estás, ahí es cuando tu familia también está expectante de, joe, ellos sí que han visto el trabajo que yo he hecho y más que ellos no lo ha vivido nadie. Yo sola sé el duro trabajo que es recuperarse de cruzado y menisco y estás ahí expectante a un mensaje de si sale tu nombre o no. Y creo que cuando no sale es ahí cuando sí que la expectativa se va al garete. Es un momento, el momento en sí es de bajón y de llorera total, pero luego cuando piensas en todo lo que has hecho, el trabajo mata la expectativa. Entonces, es importante también tener eso en mente. Y yo me acuerdo también cuando hablé con mi entrenador, ya después de haber salido la lista, que yo estaba, como tú dices, de bajón, de decir, no he conseguido, he luchado, ¿qué me ha faltado algo? Algo se me ha olvidado de hacer en el camino que no he sido consciente. Y llegué y él me dijo, es que no te puedo decir nada, Flor. Lo has hecho todo, pero es que no has estado durante todo el año. Hay compañeras y uno se olvida de que el resto también trabaja. Tú piensas que tú haces tu 100%, pero es que el resto igual está haciendo el 100 y su 100 es mejor que el tuyo. Entonces creo que eso también es muy importante tenerlo en la mente en el deporte y en la vida empresarial, que aunque tú trabajes al 100%, igual hay otro que trabaja o incluso al 80%, pero su 80 es mejor que el tuyo. Y creo que eso también es importante, el no compararse con el resto, uno hacer su trabajo y si lo consigue, pues bienvenido sea, y si no, saber que tu trabajo ha sido hecho al 100%. Qué bueno. Fíjate, Flor, que tal vez ese es uno de los secretos de la vida, ¿no? De cómo se accede felicidad a veces de otras formas, pero la sensación del trabajo bien hecho, el saber que has dado todo lo que tenías, igual ya es el premio, ¿no? Igual a veces es lo que dices, ¿no? Apunta a la luna y verás dónde te quedas, pero tienes que apuntar a la luna, ¿no? ¿No? Y luego aceptar esto por el camino. Yo algo que no diré que me asusta o que me atemoriza, no sé cuál es el adjetivo, ¿no? La palabra que debería poner correcta, pero sí que me da un poquito de inquietud el hecho de normalizar que todo está bien, que todos podemos. Bueno, imagínate, ¿no? Hace poco me decían algunos institutos, ahora se pueden pasar con 2 suspensas, ¿no? 2 asignaturas suspensas. Imagínate que hacemos un pros, como los que hacemos de jovencitos, o hacía yo de jovencitos, y ahí no había medallas para todos, ¿no? Medalla y copas os llevaban los primeros, ¿no? Y el miedo que tengo es que la gente normalice durante unos años de su vida que la vida es así, porque luego el golpetazo va a ser terrible. Es decir, la vida no es así. No, yo me acuerdo todavía de una conversación con mi amigo Esteban, uno de mis amigos de Pamplona, un día volviendo, ¿no? Habíamos tomado unas cañas en la zona de Pamplona, en lo viejo, y volvíamos, ¿no? Y vivíamos cerca los dos, y íbamos paseando, y me dijo, Rodi, pero ¿quién te ha dicho que la vida es justa? No, yo siempre he tenido esta sensación de trabajar duro, de la parte positiva, muy altruista, muy optimista, ¿no? De pensar que la vida es del color de rosa, después la vida te va colocando y te va dando mensajes de que no todo es así. Pero fíjate, Flor, qué interesante lo que dices, ¿no? Qué importante poner foco en lo que depende de uno, independientemente del resultado. Y luego, aceptar, no resignarte lo que ha tocado, pero muy posiblemente esto que has vivido a lo largo de tu vida va a aparecer cantidad de veces, ¿no? Cómo estas vivencias que surgen de una lesión o de algo muy doloroso van a ser anclajes para que otras cosas proporcionales o más pequeñas se puedan relativizar.
Cuando alguien con todo el cariño se pasa un día o una semana machacado porque se le ha fastidiado el móvil, tú tienes una experiencia de anclaje de decir, y esto también pasará. En comparación con lo que me ha tocado vivir, esto lo sacamos adelante. Y yo creo que el ser humano es más feliz en función del potencial de sufrimiento que ha sido capaz de asumir. Y esto es paradójico, no sé cómo te llega, porque no es sufrir por No, no, sufrir, no, pero no, totalmente. Yo en mi casa, después de, bueno, durante la lesión y a partir de ahora, siempre cuando hay un problema, llamarle problema, que se te apague el móvil y no funcione, vaya, siempre les digo del 1 al 10 cuánto de importante de verdad es ese problema. Y dice, hostia, 0. Vale, pues ya está. Ni discusiones, ni enfados, ni nada. Porque es qué que no bueno, puede ser. relativizar. Relativizamos a veces que un problema es que se me acaba el mundo y de verdad, tener salud sí que es no tener salud sí que es un problema. Entonces, creo que en eso sí que hay que relativizar toda nuestra vida. Total, y fíjate que yo creo que el deporte es como muchas vidas en una lavadora metidos, a toda pastilla. Yo la experiencia que he tenido es que lo que vives en mi caso, media competición, no es a mi profesional, estaba en la cantera, pero veo que un año de esos eran 5 años de consultora o consultoría o 6 años de empresa. No es decir, lo que te pasa en un año en deporte de medio alta competición, después con el tiempo te das cuenta que no te lo da otra forma de vida, ¿no, Flor? Y Total, el otro día estuve con un amigo que me preguntaba en plan, pero pues, ¿tú cuántos años tienes? Y yo, 27. Me dice, ¿y no estás trabajando? Y a ver, es que es muy difícil compaginar, claro, explicarle, es muy difícil compaginar el deporte con la vida laboral de una persona que no hace deporte y no se dedica 100%. Eh, y hay gente que no lo entiende, que no entiende que tus años deportivos, aunque no hayas trabajado, te dan una experiencia tan grande que te permite después pues trabajar en lo que uno quiera, la verdad. total, Flor, fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque lo hablé con Adrián, lo hablé con Robert en otras las sesiones que hemos grabado. Y una pregunta que les planteaba es algo que te voy a plantear, porque encima has comentado antes que estás, ahora que viene la pregunta de transiciones, ¿no? ¿Cómo las transiciones son importantes para ti? Pero en este caso, que estás acompañando, vais a acompañar transiciones, ¿no? Entonces, te pongo un poco en contexto. ¿Yo qué les decía? Imagínate una persona que estudia 4 años, 5 o 6, ¿no? Yo, por ejemplo, era de plan antiguo, eran 5 años de industriales y ahora tienen cuatro, un máster de dos, o gente que hace derecho ya de lo que sea, 4 añitos, 5 o 6, lo pongamos ahí, ¿no? De 22 a 25 años o 24 años, se incorporan al mundo laboral. Claro, para muchos es la primera vez. Imagínate que tiene un gran expediente, pero igual no han trabajado en los veranos, no han tenido ningún tipo de experiencia, tampoco han estado vinculados a un deporte, de forma que es a los 23, 24, 25 cuando por primera vez se enfrentan a una entrevista de trabajo y a un rechazo, o si entran a por out, que pagan consultora. Ahora ya cada vez es menos, pero antes es o subías o a la calle. Claro, yo les planteaba, ¿no? Adrián lleva en la cantera del Madrid desde los 8 9 años. Robert Atleti parecido. Yo les decía, oye, personas que habéis estado desde tan jóvenes a ese nivel, con diferencias, pero muy espartano, ¿no? Es decir, es muy, vete al bosque, si vuelves es que eres un hombre o una mujer, ¿no? Es que en nuestro nivel, ¿no? En Occidente, mucho más chiquitín, pero es un poco esto. Claro, cuando ellos con 22, 23, 24 empiezan a vivir esta parte de madurez profesional, tú llevas desde los 8, 9, 10, 11, 12 ahí. Entonces, te lanzo esta pregunta y te la junto con la de transiciones, ¿no? A ver por dónde quieres salir, porque yo estoy totalmente de acuerdo, y bueno, y me mojo, de que un perfil deportivo, sabiendo que hoy igual trabajamos, si todo va bien, tenemos salud hasta los 70 años, es un perfil que tiene metido la disciplina, el trabajo en equipo, la resiliencia, el sacrificarse por los demás, sacrificarse por un objetivo, ¿no? El saber automotivarse porque no queda otra, ¿no? Claro, son una serie de factores, y aquí te traigo también otra pregunta y contéstalo como tú quieras, de si se nace o se hace. Es decir, ¿serían transiciones el impacto o la entrada que tiene un perfil como el tuyo o un deportista de alto nivel luego en el mercado laboral y luego si se nace o se hace? Porque mucho me da que muchas personas ya no van a poder recuperar esos 12 o 14 años que lleváis otras personas por adelantado, porque esas vivencias o las vives o no te las pueden contar. ¿Sí? Yo creo, a ver, no sé por dónde voy a salir, ¿eh? Perdón, eso está bien. Pero creo que una persona que se dedica al deporte no puede tener prisa en querer trabajar. A mí me ha pasado de decirle a mi madre, mamá, quiero trabajar, porque estudié publicidad y relaciones públicas, hice un posgrado, en plan, me gusta lo que he estudiado, me apasiona,
Y hay veces que mi mente dice, Dios, voy a cumplir 30 años y he trabajado muy poco Me quedan en 3 mi para los vida. 30, ¿no? Me quedan tres de A mí me deportista. pasaba lo mismo con los 40, ¿eh? Tenía 35 y digo, casi 40, ¿no? Y ahora tengo 39, ¿no? Para que te hagas idea que todavía nos queda, ¿no? Nos queda, nos queda. Pero piensas en eso, el mundo está en el mundo laboral, o sea, el mundo es el mundo laboral, la vida al final, el deporte se acaba y es el mundo laboral, pero luego lo piensas y dices, ostras, es que si me acaba, es que me queda muy poco de vida deportiva. Entonces no puedo dejar de exprimirla al máximo por pensar que con 30 años he trabajado muy poco o no he trabajado. Entonces, es una lucha constante que tenemos los deportistas. Yo, por ejemplo, en mi caso, que sí que me gusta lo que he estudiado y me encantaría poder compaginarlo, me cuesta mucho encontrar empresas que entiendan todos los beneficios que te puede traer un deportista a tu empresa, con valores, resiliencia, trabajo en equipo, porque al final, bueno, ellos, y yo también lo entiendo por parte de otros, de empresas, que ven bueno, ya, pero no estás en la oficina, no vienes, hay un equipo. Creo que eso, creo que todavía hay que trabajar, en las empresas con los deportistas tenemos que encontrar un punto en el que todos nos ayudemos. Nosotros tenemos mucho que aportar y ellos tienen muchísimo que aportarnos a nosotros para que no lleguemos con 35 años y no hayamos trabajado en nuestra vida. Entonces creo que ahí todavía hay un punto de que todos nos tenemos que ayudar entre todos y entendernos un poco más entre todos para saber qué quiere uno y qué quiere otro. Creo que los deportistas se nace o se hace, yo creo que se nace con esos, tenemos algo o hemos aprendido algo a lo largo de nuestros años desde tan pequeños que nos permiten enfrentarnos a situaciones que para nosotros es bebé, fáciles, para lo que quizá a otros se le llena el vaso de agua, a nosotros eso no nos cuesta muchas veces, porque es lo que te digo, nosotros en nuestro día a día de entrenamiento, de deporte, de competición, fallamos. Todos los días fallamos. Fallamos. Hoy tengo que levantar 10 kilos y no puedo, entonces tengo que coger 8. Pues no pasa nada. A otro igual se la atraganta y se va a su casa llorando de hoy no he podido terminar mi tarea. Entonces creo que eso, nosotros tenemos un punto muy a favor y creo que las empresas tienen que explotarnos para sacar eso y enseñarlo al resto. Qué bueno. Y bueno, Flor, fíjate que se acorta un poquito, ahora ya se Sí. usa. Ahora, fíjate qué interesante esto que dices, ¿no? Porque yo te invito a pensar un camino en paralelo. Seguramente también lo estás explorando. Va a llevar un tiempo, ¿no? En el cual nos entendamos, dos mundos diferentes. ¿Cuál es mi percepción en ocasiones? Que la empresa está con sus focos, sus retos, sus problemas y muchas veces no, no es capaz de ver este potencial, ¿no? Y de ahí la segunda vía que te propongo, que es que montéis vuestra propia empresa. Y me explico con esto. O apalancarte en personas que la han montado. Por ejemplo, me han hablado muy bien de Granero. Granero acabó la carrera futbolística y creo que tiene un par de empresas que van como un tiro. Esa persona o parte de su equipo va a comprender por qué pasó por ahí. Y una cosa que me voy dando cuenta cuando se habla de empatía, es otro tema. Yo, ahora llevo 7 años casi trabajando en Irakara, que es un estudio también de neurociencia a tiempo parcial. Yo sigo como autónomo, pero colaboramos en proyectos y trabajamos con Harvard, con Brown, en el laboratorio de investigación. Después llevamos esto a empresa. Ayer lo de Sevilla es con esta empresa, ¿no? De gestión de estrés, la parte de hábitos saludables, un poco por ahí, pero muy basado en ciencia. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando se habla de empatía, yo es algo que me he ido dando cuenta por el camino. O eres muy sensible, muy inteligente, muy capaz y estás muy regulado para ponerte los zapatos de otra persona que tú no has transitado, o lo que hace falta es haber pasado por ahí, ¿no? Porque muchas veces hay dos cosas. Uno, no entiendes, o otra, y lo voy a verbalizar, y yo soy responsable de lo que voy a decir, ¿eh? Es, sí, yo me estoy sacrificando con mis estudios, trabajando de los 18 a los 23, y ahora viene alguien de jugar con no sé qué pelota y va a entrar con 27 o 35 en el puesto que yo llevo luchando 15 años, ¿no? Encima mío. Es un poco donde voy y con todo el cariño, ¿eh? Habrá de todo Sí, sí, en la tierra del Señor. Pero totalmente. esto también existe. Entonces llega un momento que yo veo que hay como diferentes estrategias. Una es ir contra la pared y romper la pared o romper la puerta o intentar abrir esa puerta de forma amable. La otra es buscar una vía alternativa, que es, oye, ¿dónde hay personas que han transitado esto
y por ende van a empatizar, comprender y entender mi valor. Porque a veces ya no es cuestión de que yo te guste o no te guste, es que comprendes, como tú bien dices, el valor que yo puedo aportar a la organización. Fíjate ahora, Totalmente. Flor, y quédate con esto, seguramente lo sabes, pero, y más por la parte también que hemos hablado antes de Leeremos y todas esas actividades que llevéis a cabo, el asentismo es un problema gordísimo para este país. Es decir, y es la típica cosa que no se habla mucho, ahora sí está empezando a hablar, pero ya hay mutuas que han estado a punto de quebrar porque no son capaces de pagar todas las contingencias de asentismo. El asentismo es un asunto multivariable, ¿no? Tiene que ver con Sí. cosas psicológicas, pérdida de motivación, problemas de salud, muchas, muchas cosas, ¿no? Incluso de ansiedad. De hecho, no sé si recuerdas la gran denuncia americana de 2019, antes de COVID, 2020, de gente con sueldos muy buenos, de allí no hay muchas veces indemnización por despido ni paro, dejaban todo para irse al campo o cambiar de vida radicalmente. Entonces, fíjate que yo creo que aquí también los valores que habéis ido cultivando 27 años, no son pocos, y una cosa que has dicho, ¿no? Es que no hemos trabajado, es que ven igual es trabajar lo que estáis haciendo, ¿no? Pues, Totalmente, es totalmente. que igual debería estar registrado también, No hemos ¿no? trabajado en lo que hemos estudiado. Esto es, esto es, Inciso. esto es. Pero también va con la última, hay tres preguntas últimas, pero una de las últimas es esto, ¿no? ¿Qué está haciendo Flor ahora? Porque mucho me da esta tercera o segunda vía que te he comentado, ya la estás explorando, ¿no? Decir, oye, ¿dónde hay gente ni mejor ni peor, pero como yo, que comprende esto y cómo puedo aportar desde ahí? Porque es un desgaste muy gordo intentar echar abajo muros o cambiar la percepción de algunas personas, ¿no? A veces el tema es, Totalmente. yo te respeto, pero abro otra vía para mí. Totalmente, totalmente. Y lo que dices, lo de que cada uno al final, si no encuentra un camino, pues que se monte su propio camino. Yo en mi caso, que soy una persona, un culo inquieto, todos los días me levanto porque es lo que te digo, entreno y vuelvo a entrenar. Y dentro de ese entreno y vuelvo a entrenar está el, ¿qué puedo hacer para mejorar el mundo? ¿O qué puedo yo aportar a este mundo? De las cosas que he aprendido, que he estudiado o que me han dado experiencia en mi vida, en mi día a día y en mi vida. Y yo en mi caso, por ejemplo, con mi hermana, que al final tenemos la cara A de haber conseguido tener el éxito y la cara B, por desgracia la mía, de no haber podido conseguirlo tras una lesión, fundamos un pequeño proyecto se llama Proyecto Impulso, que es ir a dar charlas a empresas, instituciones, colegios sobre nuestra propia experiencia dentro del deporte que se puede trasladar a cualquier ámbito empresarial. Eso es un proyecto que a mí me ha gustado mucho. Al final, por ser la otra cara, creo que es algo bonito el ver que dos hermanas que luchaban por un mismo sueño, una ha llegado y la otra se quedó a unos pasos, pero llegó. Cambiemos la frase, llegó de otra manera. Y creo que eso, transmitirlo también a empresas para que sigan teniendo motivación, sepan lo que es trabajo en equipo, la resiliencia, el luchar cada día, el tener actitud, el tener un propósito, constancia, mentalidad, creo que es algo muy importante que nosotros como deportistas podemos, creo que todos, en plan, no tiene por qué ser mi hermana y yo que lo hemos creado, sino creo que cualquiera que cuente su pequeña experiencia y cómo la ha llevado a trabajar día a día y a conseguir sus pequeños propósitos, creo que es algo muy bonito. Y ese es un proyectito que tenemos por ahí Enhorabuena. lanzado y que va ahí un poco viento en popa. Es verdad que es lo que tú dices, a veces nos cuesta encontrar qué empresas son capaces de entender o querer escuchar eso y saber que eso aporta valor. Estamos ahí en ese punto. Y después yo personalmente, que estudié publicidad, relaciones públicas, marketing, patrocinios, todo eso me flipa. Eh, y nosotras hemos estado ahora representadas por una agencia. A mí el gusanillo de yo montar mi propia agencia y tener a mis deportistas, al final uno que lo ha vivido desde dentro sabe lo que busca, sabe cómo lo busca, sabe qué necesita, cómo lo necesita, cómo cerrar bien un acuerdo para que funcione entre ambas partes, porque somos los que lo vivimos. Más allá que no quito mérito a todas las agencias que creo que hacen un trabajo fundamental, pero vivirlo desde dentro, el poder yo con mis, decirlo amigos, dentro del mundo del deporte que no tienen agencia o no saben cómo poder hacer un acuerdo de patrocinio o simplemente una colaboración con algunas marcas para ofrecer nuestro valor, eso es algo que me inquieta, que no duermo, Qué no bueno. duermo, no duermo.
Así que bueno, también está el miedo, porque al final ¿no? tu éxito está en competir y en hacer lo que sabes, y a veces cuando te enfrentas a la otra parte del mundo empresarial o el querer emprender, creo que da vértigo, pero bueno, creo que con ayuda de la gente que sabe y aportando cada uno, o yo en mi caso, mis ideas y lo que tengo en mente, creo que al final, pues en algún momento se podrá lograr. Pues fíjate, Flor, qué interesante, porque cuando publiquemos, si quieres, hablamos un poquito más del proyecto que tienes y demás. Y toda publicación en LinkedIn tengo unas 14.000 personas, en Instagram no le dedico mucho, pero tengo también otras tantas, un poquito menos que esto, pero demos de voz, es decir, al final yo me voy dando cuenta que esto es la vida un poco como una cadena de favores, ¿no? Y al final esto va de que la gente encuentre un poco su lugar, ¿no? Y fíjate que hay algo ahí y te honra, ¿no? Respecto a otras agencias en este caso, pero tú tienes un valor fundamental. Y es que al haber pasado por ahí vas a entender realmente el día a día de deportista, ¿no? Y, y no todo el mundo que está en una agencia ha vivido desde ahí. Bueno, entonces fíjate que por un lado es haberlo vivido y por otro lado es algo muy bonito que surge, que es la confianza. Porque la persona que tú acompañas tiene la confianza de que tú has transitado por ahí. Yo, Total. bueno, de hecho, mi mujer se dedica a estudiar también temas de publicidad, relaciones públicas, sí, sí, y aparte de tema de representación, que también tiene, lleva también una marca a nivel de marketing y así, pero todavía representa personas. Y te vas dando cuenta que yo le digo siempre, ¿no? Ella tiene una agencia muy pequeñita, comparada con otras grandes agencias, pero yo le pregunto, ¿cuál es tu valor fundamental? ¿Qué es lo que te diferencia? En su caso es la honestidad y la confianza, ¿no? Al final, las chicas y los chicos con los que trabaja, eh, la cercanía con la que está, lo honrada que es, eso también es un factor diferencial, El que porque más yo quiero, que yo creo. durante Porque al esa final agencia, todo el resto puede hacer, o sea, al final una agencia es una agencia y casi todos hacen lo mismo, pero esos pequeños valores que te diferencian pues estar atento al que representas día a día. Oye, ¿cómo estás? No solo oye, tengo esta marca, sino también el ser un poco más humano, eso es lo que hace la diferencia. total, y hay gente que es humana de nacimiento, otros se van haciendo, pero yo creo que yo por ejemplo te pongo mi símil en empresa, algo que me gusta mucho hacer, que valora mucho es, eh, sin darme cuenta, he vuelto los perfiles que yo transité, ¿no? De formación a mandos intermedios, eh, ahora estoy también con algunos comités de dirección, y a veces perfiles de muchos tipos, pero también perfiles técnicos. Claro, ayer, por ejemplo, en Endesa, cuando hablábamos el mismo lenguaje en términos eléctricos, y yo les decía, es que el cuerpo humano es lo mismo que vuestra turbina eléctrica o el sistema de distribución, ¿no? Está la puesta a tierra, está lo otro, está el sistema nervioso, ¿no? Al final, cuando ven que has transitado, ahí pasa algo muy bonito, que es, este es de los míos. Y cuando es este de los míos, y lo utilizas bien, y te dejan entrar, puedes generar un ambiente de confianza, que para mí es uno de los antídotos de lo que está pasando hoy, que estamos perdiendo la confianza en algunos líderes, instituciones, y cuando se pierde la confianza es jodido mantener el propósito y el sentido y la actitud. Entonces, fíjate, Total. a pequeña escala lo que tú has comentado, eso que podéis aportar es algo que no puede aportar tanta gente, porque no todo el mundo ha recorrido tu camino y yo cada vez me voy dando Totalmente. cuenta más que ese es el nicho, ¿no? Es decir, ¿a quién puedo ayudar yo? Y diferencialmente, ¿qué me diferencia de otras agencias? Porque también hay agencias muy grandes que tienen tantos perfiles que no pueden llegar a todos por igual. Entonces, Total. claro, es gran agencia o boutique, el concepto este, ¿no? Vale, cada uno tiene sus pros y contras, más a volumen o más pequeñito. Pero fíjate que eh, Ahí está el va- propósito. ahí está el tema. Y fíjate que cuando has hablado de ello, ¿no? Ha estado muy sonriente toda la conversación, ¿eh? Pero ahí en particular es como que se te iluminaba todavía más la cara, ¿no? Es decir, ¿no? Que tiene pinta que es algo que te llena un montón, ¿no? Y fíjate, Flor, que por ahí la pregunta, ¿no? ¿En qué proyectos estás? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues por todos los medios. No, yo le doy mucha caña a las redes sociales. Al final, dentro del deporte, el crear una marca personal también me ha ayudado a también tener otros ingresos fuera del deporte, y creo que también es muy importante visibilizar eso. Creo que es lo que te digo, que un deportista puede ofrecer mucho, un abanico gigante de cosas, de valores, de mil cosas que hacen que otros no puedan, o de otra manera, mejor dicho. Y creo que eso es un punto en el que todos los deportistas, o incluso no deportistas, creo que la marca personal al final, en el día de mañana, te ayuda.
a conseguir tus propósitos o metas o las cosas que uno quiera. Em, y luego, pues LinkedIn también estoy activa porque me inquieta, me levanto y un día digo, pues me voy a poner a trabajar y al día siguiente digo, no puedo porque tengo que entrenar. Entonces yo creo que en todos los canales me pueden encontrar Flor Tevez. Cla- Ahí Sí. estoy. Y últimas dos preguntas. Una es, si para este espacio puedes contestar ahora o cuando te apetezca. Si crees que hay alguien que conoces que le apetecería estar aquí para contar parte de su historia, si te has sentido cómoda y has estado a gusto, si hay alguien que crees que aportaría y le apetecería estar. Y la última pregunta es, ¿qué pregunta dejarías a otra persona, ¿no? Voy a hacerlo un recopilatorio de preguntas de esta temporada y os haré llegar, porque estáis lanzando preguntas súper interesantes, ¿eh? Pues mira, a mí me gustaría que entrevistases a mi hermana. Qué bueno. Solo, solo por, o sea, no solo, pero por el hecho de ver la cara A de la moneda y ver pues cómo ella sí que ha conseguido sus propósitos, de todo lo que hemos estado hablando, de la mentalidad ganadora, luchadora, la constancia en el trabajo, el, el compaginar estudios, que en su caso no ha terminado los estudios, con el deporte, que creo que también es algo muy importante que hay que visibilizar y ayudar a que las universidades también eh, ayuden a los deportistas a poder seguir formándose. Y creo que ella puede aportar mucho desde el otro lado del éxito, en su caso, el éxito real de haber llegado pues, a unos Juegos Olímpicos. Fíjate qué Y interesante, Flor, ¿no? la pregunta yo creo que haría creo que sería en plan que si uno mira hacia atrás en todo el recorrido que lleva, de qué más orgulloso se siente hoy y qué le diría pues al yo del pasado que empieza un nuevo camino. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que me vas a dejar pensando en el sentido de qué es realmente éxito, ¿no? Porque fíjate que en vuestro caso, ¿no? Claro, Una pregunta difícil. sí, lo habéis vivido mano a mano, ¿no? Y tendréis cosas en común, diferentes, ¿no? Aunque habéis tenido la suerte de nacer a la vez, ¿no? Bueno, secuencialmente, ¿no? Una primero y otra después. em, Tampoco seréis iguales, ¿no? Hay estudios súper interesantes de niños y niñas que nacen de forma simultánea, ¿no? O mellizos o gemelos, y a veces les separaban hace años para ver cómo afectaba el entorno, ¿no? Y cosas en común, cosas separadas. Pero fíjate, ¿no? Que hemos puesto el tema de las Olimpiadas, pero ahora aparece el tema de los estudios, ahora aparece el tema de no sé qué, ¿no? Como igual no se puede todo a la vez, y como también a veces la vida es súper caprichosa, ¿no? Porque realmente ¿qué es éxito? Fíjate, Total. es algo No, que es me que es estuve una preguntando pregunta estos que creo años. que no tiene respuesta. Creo que para uno es una respuesta y para otro es otra. Y no creo que sea una u otra, sino creo que en base a tus experiencias y tus aprendizajes y tu camino en la vida, hay diferentes tipos de éxito. Por ejemplo, mi éxito fue recuperarme de una lesión en ese momento puntual, en el 2024. Después, al haberme recuperado, mi éxito fue que ganamos la liga con el club donde jugaba en Barcelona. O eso es también éxito para mí. Tener a mi familia unida es un éxito. Entonces creo que hay muchas maneras de ver el éxito y depende de en lo que uno enfoque en su día a día. Y fíjate que también te dejo esta vuelta, ¿no? De éxito y cómo está ligado con la parte de expectativa. Porque creo que la expectativa es como el vehículo que en ocasiones nos da a ver si realmente es éxito o no. ¿No? Imagínate, pongo el ejemplo de este podcast. Esto sale desde un lugar totalmente altruista. Yo disfruto cada vez que hablo con un perfil como el tuyo, salgo feliz, ¿no? Lo ponemos al mundo, hay gente que lo verá, gente que no lo verá, irá más rápido, más lento, pero estamos haciendo nuestros deberes, ¿no? De dar voz a gente que creo que lo necesita. Y yo por el camino aprendo un montón y disfruto un montón. Igual ya antes de salir al partido o a este podcast, ya somos exitosos. No es dado lo que marca el éxito. Fíjate que esto es algo muy interesante, ¿no? Cuando lo coges con cariño y responsabilidad, dices, ¿realmente qué depende de mí? No, recuperarme de una caída, de lo que toca, prepararme a tope, acabar los estudios, acabar lo que sea. Después, por supuesto, va a ser número de impactos, va a haber sincronicidades, va a haber momentos de cierta suerte, ¿no? Vale, pero mi trabajo lo estoy haciendo, me voy a dormir todos los días sabiendo que estoy dando lo mejor. Y fíjate que es como un reajuste constante del concepto de éxito y de expectativa que tenemos.
Porque la expectativa antes te preguntaba, y discúlpame porque me han preguntado un poquito, es una personal mía, ¿no? Porque yo, esto es algo que también he pensado mucho, ¿qué expectativa tengo en mí? ¿Qué expectativa ahora tengo en Flor? ¿Qué expectativa tenemos Flor y yo de esta relación, ¿no? Entonces al final hay como tres o cuatro entes dentro de dos personas y el éxito, muchas veces decimos éxito o no éxito en función de la expectativa que nos hemos marcado. ¿Cuántas veces nos hemos puesto éxito, me invento, 10 de 10 y nos quedamos con un 9,8? 9,8 no es éxito. Claro, mi expectativa era el 10, pero me quedé en 9,8. ¿No? Totalmente. Entonces, fíjate qué interesante. No Que a termina- veces la expectativa mata al éxito. Me encanta esto. Hasta ese punto. Por eso yo creo que la gestión de expectativas tiene que ser casi diaria Totalmente. y ser amable con uno mismo, con una misma, entendiendo que van pasando cosas que no estaban en el plan, que te acercan o te alejan más rápido. Pero igual que muchas veces no somos conscientes que hemos llegado antes y no nos agradecemos, cuando llegamos un poquito más tarde, somos demasiado duros con nosotros y nosotros mismos, ¿no? Por eso te decía que creo que la carrera deportiva es una gran virtud bajo mi punto de vista, pero se puede convertir en una cárcel si no la gestionas bien, porque la vida es mucho más compleja, ¿no? Totalmente. Tío, Totalmente de Me acuerdo. me ha encantado, Flor. Gracias, joder, por esta conversación. Gracias por dar Gracias. atención también a tu hermana. Va a ser muy bonito también escucharla, ¿no? Con las orejas bien abiertas y entender cómo también ella lo ha vivido. Mm, Hay algo muy bonito también, ¿no? Que será, ¿no? El testimonio de tu hermana, este testimonio tuyo, pero también se va a quedar algo en el camino, que es cómo os habéis ido acompañando en el camino, ¿no? Porque muy posiblemente ahí va a haber un factor interesante. Justo la pregunta que de muy al principio que de los que me habías hecho de los hitos claves que yo te dije que era superar mi carrera, creo que hubo un hito y una suerte, porque no todos, pueden tener la suerte de compartir algo con una hermana melliza, es, pues, el haber transitado toda mi carrera deportiva y a día de hoy seguir haciéndolo junto a ella. Creo que sin ella, no hubiese llegado a donde estaría hoy en día. Ella es la que me ha impulsado también mucho a luchar por en los momentos de lesión, cuando uno está ahí bien en el pozo que no ve luz, el tener a una hermana que sí que está luchando por ese sueño y que te empuje, que te coja de la mano y te lleve y te arrastre a seguir luchando, creo que es algo muy bonito, creo que es único, creo que no todo el mundo puede tener esa suerte de tener una melliza que justo coincida que las 2 vamos por el mismo camino. Hay muchas veces que, pues, uno estudia y el otro hace deporte, o uno trabaja, se dedica más a la vida profesional y otro hace deporte, o los 2 a la vida profesional. Y creo que eso es una suerte que en mi caso he tenido y que vamos, que me lo llevo eso sí que es un éxito. Ah, guay. Pues fíjate que nos acabamos de conocer, Flor, y ahora que no me escuchas, yo creo que también gran parte de los éxitos de tu hermana también habrán estado condicionados por ti, ¿no? Fíjate qué bonito, porque de una cosa que me he ido dando cuenta en estas últimas instancias, ¿no? En la que la edad, por ejemplo, aumenta en mi caso, ¿no? Y la salud también, o la fuerza se ve a veces limitada, ya no tengo la fuerza de los 30 años, ¿no? Pero pasa algo interesante, y es que te das cuenta que ya no va solo de subir tu montaña, sino acompañar a otras personas a subir la suya. Y fíjate que por eso te hablaba del concepto de éxito. Yo soy muy feliz, siempre lo he sido, cuando puedo contribuir al éxito de los demás. Cuando veo que algo que depende de mí hace la vida más fácil a otra persona. Cuando soy capaz de influir en la felicidad de alguien, ¿no? Y creo que también el deporte de equipo, si has estado mucho tiempo, la gente que no se alegra por los demás se acaba cayendo por el camino porque es un motor tan bonito de alimentar, de entender que sí, que tienes un contrincante, pero a veces parte de la familia prácticamente. Y que hay que competir, pero esa competencia te hace mejor a ti y a la otra parte, ¿no? Entonces, gracias por esto, Flor, porque fíjate, es un regalo para mí porque no había expectativa de esto que me acabas de comentar y por ende no hay nada con lo que medir, ¿no? Y si tuviéramos que dejar a veces un poco la expectativa a un lado y simplemente ser, ¿no? Y vivir y disfrutar. Uf, todos seríamos más felices. Pero a la vez, hemos hablado, la expectativa te ayuda a mover el culo, ¿no? Sí, La meta, la expectativa te yo ayuda. creo que hay que tener propósitos sin tener o sea, ser realista con la expectativa. Creo que a veces nos cuesta ser realista con esas expectativas si queremos ser el rey de España, y a veces con ser príncipe, por decirlo de alguna manera, ya estás cumpliendo con lo que tú, siendo realista, de verdad podías conseguir. Creo que al final ponernos a veces las metas
tan grandes o subir un escalón, una montaña, es muy difícil y hay que ir escalón a escalón porque si no la hostia hacia abajo es muy grande. Ya con Ana White, que hablábamos antes rápido, y con esto acabamos, fíjate que sacó este tema, ¿no? Se habla mucho de la gente que ha llegado, la gente que ha conseguido, pero se ha quedado mucha gente también por el camino. Bueno, Mucho entonces, más. y no se suele hablar de esto tampoco. Igual que en el emprendimiento o en la empresa, no se ve el top 1%, ya, pero el 99%, ¿no? Yo cuando veía las cifras de emprendimiento que en, no sé, un porcentaje bajísimo llegaba a los 3 años, aguantaban 3 años, digo, ¿qué está pasando aquí? Porque sí que visualizamos, ¿no? Los casos de super éxito, pero seamos también conscientes, ¿no? De que hay gente que se queda por el camino, lo otro. Y por eso yo creo que lo que dice la expectativa del éxito lo tenemos que seguir redefiniendo día a día. Y sobre todo entender que no somos tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando pasa algo por el camino. Y sobre todo yo algo que he trabajado mucho conmigo, que me estoy dando mucho flores estos años, es ser más amable conmigo. Porque la firmeza la hemos traído de base. Nuestra forma has hablado de disciplina, de esfuerzo, pero la amabilidad creo que es algo que también se cultiva, ¿no? Y yo ahora Sí, me exijo, pero intento ser cada vez más amable, ¿no? Consciente que uno totalmente. da siempre lo mejor que tiene, ¿no? Y no castigarme tanto como me castigaba antes, ¿no? Así que muchísimas gracias. Eso es la edad que te lo ha enseñado. A ¿Eh? nosotros todavía nos... Eso es la edad que te lo ha enseñado. A nosotros nos queda aprender eso Y todavía. oye, sí, claro, hay una ventaja de cumplir años, hay otro que Eso es así. te vas dando cuenta de, pero lo que hablamos, ¿no, Flor? Son hitos, ¿no? Al final, yo creo que, y de hecho esto me regaló una profesora, yo te mandaré cositas también de neurociencia, que veo que te molan todos estos temas. Ahí, mira, y con esto si quieres no te robo más tiempo. Una profe me dijo una vez hace 6 años, me dijo, Rodri, firme y amable. Me dijo, eres muy firme contigo, muy amable con los demás. ¿Cómo de amable eres contigo? ¿Cómo de firme eres con los demás? Porque fíjate que yo gestionar el no poner límites no es nada, algo que se me dé muy bien, porque siempre mi forma de proceder, mi forma de vida ha sido intentar ser útil. Y en ese ser útil me he olvidado de mí muchas veces. Y eso en un equipo funciona cuando el equipo se retroalimenta. Pero en una sociedad a veces un poco individualista, a veces te tienes que cuidar para cuidar, ¿no? Total. Aprender a cuidarte para poder seguir cuidando, ¿no? Qué guay. Esto, no, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Decían. Así que una pequeña ventaja que tenía que tener, ¿no? Totalmente, totalmente. Son Sumar años buenos tiene ejemplos. ventajas. Pues nada, Flor, qué un placer. El Seguimos. placer ha Sí, sido mío. quería un poco de info por vuestros proyectos para ponerlo en las publicaciones y en todo lo que yo os pueda Genial. ayudar, aquí me tenéis, ¿vale? Un placer, Rodri. Igual, un abrazo muy grande. Un saludo. Hasta luego.